Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por asistir a nuestro culto virtual. Espero que hayan pasado una buena tarde, disfrutado tiempo en familia y descanso. Vaya conmigo en su Biblia a Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a estar en Primera de Pedro, capítulo 1, esta tarde. Vamos a proveer un poquito de contexto y nuestro enfoque será en el versículo 13 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1. Ahora, este es el Pedro, Simón Pedro, que fueron los primeros seguidores de Jesucristo. Este es el Pedro que se expresaba y preguntaba libremente. Y sabemos que a veces le iba bien con eso y a veces le iba mal. Pero en ese punto en la vida de Pedro, él ahora es un líder ya en la iglesia en Jerusalén. Él es ya después que el Señor regresa y lo perdona después de haberlo negado. Dios ha restaurado básicamente la vida de Pedro y Pedro ahora está sirviendo al Señor y Dios lo está usando grandemente. Y el propósito de esta carta es animar a creyentes que están en la dispersión, creyentes que están enfrentando persecución para ese punto de sus vidas. Desafortunadamente sabemos que Pedro le tocó practicar lo que predicaba. Él, al final de cuentas, él murió siendo crucificado por su fe y él fue crucificado de cabeza porque él no pensó que era digno para ser crucificado de la misma forma que Jesucristo. Antes de eso, él le tocó ver a su esposa ser crucificada. Y es un hombre que fue fiel hasta el final, a pesar de la persecución. Y eso es justo lo que él quería que esos creyentes supieran, que esos creyentes hicieran. Él no quería que perdieran su fe, porque como suele pasar, cuando vienen los tiempos difíciles, o nos acercamos a Dios o nos alejamos de Dios. O nos ponemos en fuego espiritualmente, o nos enfriamos, nos helamos espiritualmente. Pero el enfoque de nosotros en esta tarde será el capítulo 1 y Pedro empieza dando esta salutación, este saludo a todos los cristianos en el verso 1. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capodacia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora continúe conmigo en el versículo 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Qué bendición es ser creyente, ¿verdad? Él les recuerda, están disfrutando de todo esto porque simplemente ahora son creyentes. Tienen esta gran herencia y qué dicha es ser creyente, qué dicha es poder esperanzarnos y confiar en el Señor. Pero, como él dicho, con los grandes privilegios vienen las grandes responsabilidades. Jesucristo en el Evangelio de Lucas lo dijo de esta forma, dice: todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Un pastor en Ohio, aparte de ser pastor, también trabajaba un trabajo secular para poder suplir la necesidad de su familia. Él trabajaba en una fábrica que procesaba y hacía comida de animales. Pero en las tardes, cuando llegaba a casa, llegaba todo polvoroso, todo lleno de polvo, y sus niños le decían: wow, papá, estás lleno de polvo. Y él obviamente no le encantaba estar lleno de polvo, pero sí, hijos, estoy lleno de polvo. Un día, un sábado por la mañana, era su día libre, y se puso a lavar su carro, y su niño mayor, su hijo mayor, que tenía 4 años en ese momento, salió con su papá y empezó a restregar piedras contra su ropa y sus pantalones y su camisa. Y el papá le pregunta: ¿qué estás haciendo? Y el niño le contestó esto, dice: yo quiero estar lleno de polvo como tu papá. Y mientras contaba la historia, este pastor dijo esto: en ese momento me di cuenta, si un hijo puede admirar a su padre por estar lleno de polvo, él lo va a admirar por cualquier cosa.
Y el pastor dijo esto: qué gran responsabilidad. Como padres, disfrutamos de un gran privilegio. Tenemos hijos y es divertido. Obviamente es difícil en muchos aspectos, pero qué bendición ser padres, pero también qué gran responsabilidad. Igual como Jesucristo decía, a quien se le ha dado mucho, también se le demandará mucho. Y eso aplica no solo a ser padre, eso aplica a ser un esposo, aplica a ser un empleado, a ser un líder, a cualquier posición que usted pueda pensar, tiene ciertas responsabilidades. Ahora, hay ciertas responsabilidades que continúan a pesar de las circunstancias. A pesar de que hay cambios en la vida, hay ciertas responsabilidades que continúan. Por ejemplo, para muchos la vida ha cambiado. Ya no tenemos el trabajo que teníamos antes. Ya no estamos trabajando las mismas horas que antes. No tenemos las finanzas que antes. No nos socializamos como antes. Pero a pesar de todo eso, usted todavía tiene que cumplir con sus responsabilidades como padre, como esposo, como esposa, como líder, como empleado, si todavía lo es. Esas responsabilidades continúan a pesar de las circunstancias. Y lo que veremos en esta tarde es que para esos creyentes en persecución habían responsabilidades que aún continuaban a pesar de la persecución, a pesar de las circunstancias de las cuales ellos estaban enfrentando. Vaya conmigo al versículo 13. Dice así la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santos. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Oremos. Padre, te damos gracias que tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Gracias que ya sea por audio, por video, Señor, por transmisión en vivo, una grabación o por escrito, Padre, tu palabra tiene poder de transformar nuestras vidas. Padre, te pedimos que haga justo eso en esta tarde. Usa tu palabra para conformarnos, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesucristo, a moldearnos y crecernos, Señor, porque esa es nuestra necesidad más grande en esta tarde y por el resto de nuestras vidas. Gracias, Señor, por cómo tú vas a bendecir. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Por encima de sus responsabilidades como padre, como esposo, como esposa, sea cual sea el título, espero que usted tenga el título en esta tarde de cristiano. Y como cristiano, usted tiene responsabilidades que siguen a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias. Entonces, no importa la persecución que enfrentaban esos creyentes, ellos aún tenían que cumplir con ciertas responsabilidades. Ve el versículo 13, dice, por tanto, eso nos da a entender que todo lo que le ha dicho antes se concluye de esta forma. Por tanto, en otras palabras, debido a que hay una esperanza viva, dice Pedro, debido a que hay salvación, debido a que disfrutan de tantos privilegios al ser cristianos, tienen algunas responsabilidades que cumplir. Y siguen a pesar de persecución, a pesar de un virus, a pesar de cualquier cambio en nuestras vidas, nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos ciertas responsabilidades. Y en esta tarde me gustaría ver 3 de esas responsabilidades que encontramos en el texto que acabamos de leer. Por tanto, dice el versículo 13, aquí vamos a encontrar la primera responsabilidad. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sabemos que la Biblia fue escrita en griego y en español tenemos una traducción al día de hoy, gracias a Dios. Pero si estudiamos el versículo en el idioma original, lo podríamos traducir de una forma un poquito diferente. La frase aquí dice, y esperad por completo en la gracia,
pero también lo podríamos traducir, o quizá una forma de traducirlo más precisa sería enfocar o aferrar o poner nuestra esperanza por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En otras palabras, debemos enfocar nuestra esperanza, y esa es la primera responsabilidad que veremos en la tarde de hoy. Enfocar nuestra esperanza es la primera responsabilidad que sigue a pesar de todo lo que está pasando en nuestro mundo. Ahora, ¿qué nos referimos con esperanza? En términos humanos, esperanza es la anticipación de que algo va a pasar. Espero que mañana tenga trabajo. Espero que la próxima semana pueda hacer tal cosa. Espero que ya abran las tiendas y pueda ir de compras. Cualquiera sea su esperanza, es una anticipación de que algo va a pasar. En términos espirituales, en términos cristianos, la esperanza es simplemente el cumplimiento de las promesas de Dios. Esperanzados debemos estar de que Dios va a cumplir sus promesas. Hebreos 11 dice esto: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Ahí está, vemos esa palabra de nuevo. La convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es la fe? La fe trae consigo esperanza, y básicamente la fe es creer en Dios de una forma muy simple y sencilla. Es la fe, la certeza de lo que se espera. Entonces, esto significa que la esperanza y la fe consisten de la misma sustancia, que es que creer en Dios. Pero ¿cuál es la diferencia? La fe cree en Dios ahora. La esperanza cree que Dios va a hacer algo en el futuro. La fe es saber que Dios es capaz de cumplir ahora. Y la esperanza es creer que Dios va a cumplir en el futuro. La fe acepta y la esperanza espera. La esperanza anticipa de que Dios va a cumplir lo que Él ha dicho que va a cumplir. Es simplemente creer en Dios. Ahora dice esperad, enfocar, aferrar nuestra esperanza ¿a qué? Dice por completo en la gracia que se os traerá. Nuevamente futuro, se os traerá futuro, cuando Cristo sea manifestado. Entonces, entendemos ya que debemos esperar, debemos enfocar nuestra esperanza, pero les dice cómo, dice por completo. La idea de por completo es llegar al final, sin que le haga falta nada, no parcialmente, no a medias. Enfóquense, pongan su esperanza completamente en Dios, sin reservaciones, sin duda. Pedro quiere que ellos mantengan la vista en la salvación, y debido a que disfrutan de tantas cosas por ser salvos, él quiere que se pongan su esperanza completamente en Dios, completamente en Cristo. No esperanzarme en mis cuentas bancarias, no esperanzarme en mis habilidades físicas, en mis talentos. Esperanzarnos completamente en Dios. Tener esperanza. Vivan una vida llena de esperanza enfocada en Dios. Vivan una vida creyendo de que Dios ha podido, todavía puede y sí va a poder en el futuro. Eso es la esperanza que quiere Pedro que enfoquemos. Y lo más interesante es que es nuestra responsabilidad esperanzarnos en Dios. Es nuestra responsabilidad enfocar nuestra esperanza en el Dios de los cielos. Eso significa apartar mis nervios, mis ansiedades, mis dudas y simplemente confiar en Dios completamente. Creer en Él completamente, enfocar mi esperanza en Él. Ahora, dudas, preguntas, ansiedades, ¿es malo? Claro que no, ese es un sentimiento, un sentir normal y natural de la vida. Pero el problema es cuando dejamos que esas cosas nos impidan de que nos enfoquemos en Dios. Dejamos que esas cosas roben de la esperanza que debemos tener en Dios. Vivir una vida llena de esperanza de seguro es algo que le va a ayudar en su vida, le va a ayudar a ser más contento, a no tener ansiedades, todo eso es bueno, pero la realidad es que vivir una vida esperanzada en Dios
enfocada en Dios no es solo para usted, es primordialmente para Dios. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Más que todo, cuando nosotros enfocamos nuestra esperanza en Dios, le estamos dando gloria a Él. Estamos diciendo, Dios, tú eres confiable. Estamos diciendo, Dios, tú eres capaz. Estamos diciendo, Dios, yo sí creo que vas a cumplir. Pero cuando yo confío en mis propias habilidades, cuando no enfoco mi esperanza en Dios y vivo en pecado, sigo el plan que yo quiero, estoy diciendo, Dios no es confiable porque mi plan me va a resultar mejor que el plan que Dios tiene para mi vida. Espero que entienda ese concepto, que la esperanza en Dios es buena para usted, es buena para mí, pero es primordialmente para traerle gloria y honra a Dios, para glorificar su nombre. Estamos diciendo que Dios es confiable cuando ponemos y enfocamos nuestra esperanza en Él. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Vea de nuevo el versículo 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñirse los lomos se refiere a una práctica antigua de recogerse las túnicas cuando era necesario hacer algo físico. O sea, cuando iban a la batalla, cuando iban a trabajar, se ceñían los lomos. Hoy en día diríamos algo como que vamos a enrollarnos las mangas. Manos a la obra, es tiempo de trabajar. Y luego dice, sed sobrios. Pablo habla mucho de este concepto de ser sobrios, estar en alerta, mantener un enfoque en lo celestial y en lo espiritual. Habla de tener dominio propio. El ser sobrios, la idea es mantener un equilibrio mental, no permitir cosas que nos quiten de poder servir a Dios. Tener dominio propio, estar alerta, estar listos para servir a Dios en cualquier momento. Y estos dos conceptos, ceñirse los lomos y ser sobrios, hablan de una cosa, es la intencionalidad. La intencionalidad, en otras palabras, hacer las cosas intencionalmente. Si usted quiere bajar de peso, hace ejercicio intencionalmente, guarda dieta intencionalmente. No solo pasa por casualidad. No solo un día, ay, me levanté flaco, se me fue todo. Si usted quiere tener ahorros, intencionalmente guarda un presupuesto. Intencionalmente guarda un registro de todas las transacciones que ha hecho. Y la idea es esta. Si queremos enfocar nuestra esperanza en Dios, si debemos enfocar nuestra esperanza en Dios, creer en Dios, lo debemos hacer de una forma intencional. Es lo mismo en la vida cristiana. Tenemos que pasar tiempo con Dios intencionalmente. No crecemos de casualidad. No nos acercamos a Dios de casualidad. No se va a levantar mañana, ay, soy un gran santo espiritualmente, de casualidad. No, toma trabajo levantarse en la mañana. Toma trabajo buscar un lugar calladito, sin distracciones, para poder pasar tiempo con Dios. Toma trabajo apartar esa parte en su día, ese tiempo en su horario, para pasar tiempo con Dios. Todo eso apunta a que tenemos que ser intencionales en enfocar nuestra esperanza en Dios. El propósito de la vida cristiana es enfocarnos en Dios, es glorificar a Dios y ser conformados, ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, nos dice Pablo en el libro de Romanos. Crecer y pasar por un proceso de transformación es algo que pasa cada día y toma trabajo intencional. Toma ceñirse los lomos y ser sobrios, dice Pedro. John Newton dijo, no soy lo que podría ser, no soy lo que debería ser, no soy lo que deseo ser, no soy lo que espero ser, pero doy gracias a Dios que ya no soy lo que antes fui. Y puedo decir con el gran apóstol, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Pablo dijo en Filipenses 3, prosigo al blanco. Pablo había cumplido tantas cosas como humano y él dice, lo cuento como basura porque necesito seguir adelante.
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero hay una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, me esfuerzo intencionalmente para seguir adelante. Hago los pasos, tomo los pasos intencionales para crecer. Y en el versículo 15 de ese mismo pasaje, él dice, así que todos los que somos perfectos, hablando de los maduros en la fe, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Entonces, si no te has dado cuenta que necesitas crecer, Dios te lo va a revelar, Dios te lo va a acordar. ¿Y sabes qué? Quizá use un mensaje para acordártelo. Es nuestro propósito en esa tierra, ser hechos cada día conforme a la imagen de Jesucristo. Pero toma trabajo. Enfocar nuestra esperanza en Él, creer en Él, toma trabajo intencional. Toma un propósito. Toma levantarse un poco más temprano. Toma apartar ese tiempo en su día. Y a propósito, si se le hace difícil levantarse temprano, acuéstese más temprano. Eso le va a ayudar. Haga lo que tenga que hacer para poder pasar tiempo con Dios. ¿Y quieres saber cuál es el fin? ¿Por qué hacemos todo eso? ¿Por qué deberíamos hacer todo eso? Vea conmigo nuevamente el versículo 13. Dice, esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Tener esperanza en esta vida es mucho más que simplemente sentirlo. Es una responsabilidad que tenemos debido a que sabemos que Cristo un día nos va a glorificar. Que un día pasaremos la eternidad con Él. Por eso es que vivimos la vida cristiana. Por eso es que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Porque tenemos la esperanza de un día pasar la eternidad con Él. De un día ser glorificados. Si no hubiera esta esperanza de la salvación, si la salvación no fuera viva, ¿por qué ser cristianos? Si no hubiera esa esperanza, ¿por qué esforzarnos tantos? Nuestra vida debe estar llena de esperanza y esto significa quitarle los frenos a lo que sea que esté en su vida que le esté impidiendo que viva completamente para Dios. Que lo que le esté impidiendo que se enfoque en Él completamente. No sé qué sea, pero usted sí sabe qué es. Usted sí sabe qué le está impidiendo enfocar completamente esa esperanza en Dios. ¿Y por qué tenemos esa esperanza? ¿Por qué es Dios? ¿Por qué darle esa esperanza a Dios? Pensemos esto bien. Dios, el creador del universo, no tenía que salvarnos, pero en su amor lo hizo. Mandó a su Hijo Jesucristo, que fue capaz de venir, morir y resucitar por perdón de nuestros pecados, con el fin de que nosotros pasáramos la eternidad con Él. Y Él ha sido tan fiel en el pasado, ha sido tan fiel hoy en día y lo seguirá siendo en el futuro. Entonces, no hay razón por qué no podemos enfocar nuestra esperanza en Dios. Literalmente no hay excusa porque Dios no es digno de nuestra esperanza. Nunca nos ha fallado. ¿Por qué no esperanzarnos en aquel que nunca nos fallará? La idea es esta. Enfoquemos nuestra esperanza completamente en Dios. Aferrémonos a Dios. Que Él sea lo que nos levanta en la mañana. Que Él sea lo que nos da paz al dormir. Que Él sea lo que nos permite estar firmes a pesar de persecución, a pesar de dificultad, a pesar de virus, a pesar de salud, lo que sea. Que nuestra esperanza y nuestro enfoque esté en Dios. Debemos, en primer lugar, enfocar nuestra esperanza. Es nuestra responsabilidad. Pero veamos nuestra segunda responsabilidad. Vaya conmigo al versículo 14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera
de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La segunda responsabilidad que tenemos es debemos emular su santidad. Debemos emular su santidad. Emular significa tratar de llegar a ser igual a algo, tratar de duplicar algo. Pedro les recuerda a esos creyentes que independientemente de sus circunstancias, su responsabilidad es su santificación, su santidad, su responsabilidad es emular la santidad de Dios. Tenemos una esperanza viva dentro de nosotros y por eso no solo debemos enfocar nuestra esperanza, debemos emular su santidad. Incluso 1 Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La misma idea, lo repite, somos responsables para emular la santidad de Dios debido a la esperanza que hay dentro de nosotros. La santidad se refiere a nuestra conducta, nuestra forma de vivir. La santidad es cómo se conduce el creyente y el contraste es entre la vida anterior. En otras palabras, nuestra vida santa como cristianos debería ser completamente diferente a la vida que vivíamos antes. Nuestras vidas antes eran dominadas por el pecado, pero ahora que somos libres en Cristo, somos esclavos a la justicia, dice Romanos 6. Pero gracias a Dios que aunque antes eras esclavos del pecado, no había opción. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Justicia, la santidad, lo justo, lo bueno. Ahora, quiero que entienda algo. Cuando dice la frase como hijos obedientes, literalmente se podría traducir como hijos de obediencia. ¿Notó la diferencia? Entienda la diferencia, es esta. No es que debemos ser hijos obedientes, hijos que son obedientes. No, la idea es que somos hijos de la obediencia. La idea es que la obediencia es padre y madre. La obediencia es de donde venimos, porque ahora somos hijos de Dios. Como creyentes hemos sido adoptados y ahora la obediencia, la santidad, lo justo es nuestro Padre. Eso significa que ahora que somos salvos, debemos comportarnos como Dios. Debemos emular su santidad. Podríamos decir esto de esa forma, compórtense como los hijos de Dios. Ya que hemos sido adoptados, emulen a Dios, sean igual que Él en su forma de actuar. Mi apellido es Perdomo. Ahora, supongamos que todos los Perdomos solo usan camisas blancas. Yo estaría fallando hoy. Pero, supongamos que un día mi hijo sale de la casa con una camisa negra. ¡Qué horror! Perdomito salió de la casa con una camisa negra. Todos los Perdomos se ponen camisa blanca. ¿Cómo es posible que él ande una camisa negra? Eso no va en línea con los Perdomos. Ahora, yo entiendo que es una ilustración un poco ridícula, pero piénselo de esa forma. Usted sale de su casa siendo hijo de Dios, llevando el nombre de Dios, y no actúa como el hijo de Dios. Es absurdo. No va en línea como su padre. No está emulando la santidad de su Padre. Y esto es lo que Pedro quiere que estos creyentes tengan en mente y quiere que nosotros tengamos en mente. Debemos, a pesar de cualquier circunstancia, emular la santidad de Dios. Ser igual que Él, comportarnos igual que Él. ¿Y cómo se hace esto? Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en ignorancia. En otras palabras, no tomen la forma que tenían antes. No se comporten como se comportaban antes. No regresen a la vida vieja. Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No regresen a como eran. Sean santos. Emulen la santidad de Dios. Crezcan en su santidad.
Muchas personas quieren a Cristo, quieren a Dios y quieren dejar de seguir a Dios porque quieren vivir sus vidas como ellos quieren. En otras palabras, sí amo a Dios, respeto a Dios, pero no quiero dejar mi forma vieja de vivir. Pero la santidad es precisamente eso, dejar mi forma vieja de vivir. Pablo reitera estas cosas. Dice en 1 Tesalonicenses, no es la pasión de la concupiscencia, no es la pasión de la concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. En otras palabras, no actúen como aquellos que viven la vida vieja que ustedes tenían antes. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En otras palabras, tienes que dejar de vivir tu vida como la vivías antes. Debe haber un cambio. Debe haber una forma nueva. Si vamos a dejar de vivir la vida de una manera incorrecta, tenemos que adoptar la nueva forma de vivir. Y dice aquí Pedro, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó? Dios. ¿Quién es santo? Dios. Debemos vivir la vida como Dios. Debemos emular su santidad. Dice, sed también vosotros santos. Adopten la forma de Dios. Adopten la forma de vivir de Dios. Y es muy interesante que no dice, sed ustedes igual que Dios, imiten a Dios. Él dice, sed también vosotros santos. La diferencia es esta. La religión es una imitación. Simplemente imitar lo que Dios hace. Bueno, Dios quiere que hagamos esto, yo lo hago. Eso es imitar la santidad. Pero Pedro les dice, no la imiten, dice, usted también sean santos. Está hablando de una transformación, un cambio genuino, un cambio verdadero en nuestras vidas. No simplemente imite a Dios, sea como Dios. No simplemente siga las acciones, tenga también la actitud del Espíritu. La santidad completa nunca la vamos a poder cumplir, ¿verdad? Hasta el día que Dios nos glorifique, pero es nuestra responsabilidad emular la santidad de Dios. ¿Cuál de los dos somos nosotros en esta tarde? ¿Somos imitadores o somos personas responsables por ser santos? ¿Usted sabe la diferencia? ¿Usted sabe si está imitando? ¿O usted sabe si en verdad está buscando ser santo? Y lo más importante es que no solo usted lo sabe, también Dios lo sabe. Dios sabe cuál de los dos usted es. Ya entendemos que Pedro nos está diciendo, vivan su vida santa, pero ahora nos dice cómo, dice, en toda vuestra manera de vivir. En casa, en la iglesia, en mi trabajo, en mi matrimonio, en mis responsabilidades como padre, sea cual sea, en toda manera de vivir, sean como Dios. Emulen la santidad de Dios. Sean iguales que Dios. La segunda responsabilidad que tenemos es emular su santidad. Y recuerda que dijimos al inicio, las responsabilidades continúan independientemente de las circunstancias. Quizás se encuentre en casa mucho más tiempo de lo que pensaba. Quizás las cosas no van como usted quiere, pero la responsabilidad de emular la santidad de Dios continúa. Pedro dice, no sean iguales, sean santos, haya en ustedes un verdadero cambio. Enfocar nuestra esperanza, emular su santidad y en tercer lugar, vemos que nuestra última responsabilidad es estimar su posición. Estimar su posición. Ve el versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La tercera responsabilidad que tenemos es que debemos estimar su posición. Si usted estima nuestra amistad, la respeta, la honra. Y dice ahí
conducíos en temor. Honremos, estimemos la posición de Dios. En términos bíblicos, esto es el temor, temor a Dios. Conducíos en el temor de Dios en todo tiempo. Estimemos su posición. Pedro empieza diciendo, si invocáis por Padre. Eso quiere decir, si ustedes llaman a Dios su Padre, si ustedes son creyentes verdaderos, si ustedes se sienten cómodos con decirle al Padre, al Dios de los cielos, entienden que sí lo son verdaderamente. Este Padre dice a aquel que es sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno. En otras palabras, el juez justo, el que es imparcial, el que no juzga diferente entre el rico y el pobre, el que es sin acepción de personas, el que nos trata igual al educado y al no educado. Pedro usa esa frase y es muy interesante porque si lee el libro de Hechos, recuerda cuando él va donde Cornelio, el centurión, Dios lo llama a que vaya donde Cornelio. Hechos 10 dice que Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa. Y esta es una expresión que usaban los judíos para referirse a gentiles que habían abandonado sus prácticas paganas para inclinarse en adoración a Jehová. Nuevamente, dejar la vida vieja, vivir una vida de santidad. Ya mencionamos esto, pero Pedro tiene una visión en la cual Dios le dice que mate y coma, y él dice, no, Dios, no puedo comer eso, pero Dios dice, lo que yo llamo limpio, no lo llames común. Y al final de todo eso, él quiere que Pedro entienda que Dios no hace una diferencia entre judíos y gentiles. Dios quiere alcanzar a todos. Y en versículo 34 del capítulo 10 de Hechos dice, en verdad comprendo, Pedro está diciendo eso, en verdad comprendo de que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y que hace justicia. Pedro entendía que Dios juzga según el temor que le tenemos. Dios juzga según nuestra justicia, que es temer a Dios. No nuestra posición en el mundo, no todas las cosas buenas que hemos hecho, no todo lo que tenemos. Dios juzga según nuestro temor de Él. Y Pedro dice, si lo llamas Padre, si lo conoces como yo lo conozco, Pedro pasó esta experiencia para poder escribir esa frase simple y sencilla, pasó una experiencia radical en su vida. Si lo llamas como Padre, si lo conoces como yo lo conozco, si sabes que Él es sin acepción de personas, si Él es todo eso para ti, tu responsabilidad, tu deber, independientemente de la persecución, independientemente de un virus, tu deber es respetar su posición. Tu deber es estimar su posición, honrarle, temerle. Dice, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Temer a Dios es estar maravillado de su grandeza. Temer a Dios es entender que Él es todopoderoso, Él es grandioso, Él es capaz y yo no lo soy. Temer a Dios es entender que Él tiene la capacidad de hacer lo que quiera, con quien quiera, cuando quiera, como quiera. Eso es Dios, es su persona. Y temer a Dios es nuestra responsabilidad. Pedro dice, ya que son cristianos, ya que disfrutan de todas esas bendiciones, sus responsabilidades es temer a Dios. Teman a Dios. En Job 40 al 41, Dios le hace una serie de preguntas a Job, no con el propósito de recibir una respuesta, pero simplemente para que Job entienda el poder de Dios. Simplemente para que Job entienda que él es como nada en comparación a Dios. Y lo hace al punto que Job confiesa ante Dios que él es débil, él admite que él es inferior, él admite que es incapaz, y eso es lo que Dios quería para la vida de Job. Y es lo que quiere Pedro para la vida de nosotros, que nosotros vivamos nuestras vidas temiendo a Dios, respetándole, estar asombrados por su persona, por quien Él es. Debemos pasar tiempo con Dios para poder temerle.
Esa es la clave. ¿Cómo va a temer a alguien que usted no conoce? ¿Cómo puedo temer a Dios si solo sé muy poco de Él? Debemos pasar tiempo con Él para poder temerle. Quizá usted no está seguro de qué va a pasar con su trabajo. Quizá usted no sabe cuándo va a cambiar la situación actual. Pero algo que sí puede tener por seguro es que si es un creyente tiene 3 responsabilidades, según 1 Pedro capítulo 1. Es enfocar su esperanza en Dios, vivir la vida creyendo que Dios va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Es emular su santidad, dejar de vivir una vida vieja, pero emular la santidad de Dios. No simplemente imitar, pero ser igual que Dios y estimar la posición de Dios. Vivir una vida en que usted teme y respeta y es maravillado cuando piensa en Dios. Esta es su responsabilidad como creyente. Y al amigo y amiga que nos están viendo y quizá tú dices, yo no soy creyente, usted dice, yo no conozco a Dios, yo no tengo esa esperanza, yo no puedo vivir una vida santa porque no soy hijo de Dios, yo no puedo temer a Dios porque aún no le conozco. Le invito hoy a aceptar a Cristo en su corazón. Aceptar a Cristo como su único Salvador simplemente es esto, reconociendo su condición, reconociendo de que es un impío, que es pecador. Y no lo digo eso para ofenderle, le digo porque yo sé que yo soy uno. Yo sé que yo necesitaba de la salvación de Dios. Y usted también, donde sea que se encuentre, si reconoce que es un pecador y que nada más lo puede salvar, usted no se puede salvar a sí mismo, que solo Dios le puede salvar. Si lo reconoce y le pide a Dios que le salve de su vida de pecado, usted también podrá disfrutar de esta esperanza que nos ayuda a continuar a pesar de la dificultad. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido que la bendigas y, Señor, que tú la uses donde sea que sea producida, Señor, donde sea que las personas tengan acceso a ella. Te damos gracias por esto, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.